conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos, quien les habla Mario Gutiérrez. Principales titulares. Sociedad. Llega la lluvia de meteoritos Lírida 2026. ¿Cuándo y dónde se podrá ver? La lluvia de meteoritos Líridas 2026 volverá a desplegarse en el cielo durante el mes de abril y promete uno de los espectáculos astronómicos más atractivos del año. Se trata de uno de los eventos más antiguos registrados por la humanidad y se caracteriza por la aparición de estrellas fugaces visibles a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especializados. En esta edición, las condiciones astronómicas serán favorables. Se espera una actividad cercana, y escuche bien esto, a 18 meteoritos por hora, con una luna en fase creciente que aportará una iluminación moderada, lo que permitirá una buena visibilidad bajo cielos despejados. Las líridas se producen cuando la Tierra atraviesa una nube de partículas dejadas por el cometa C1861G1 Thatcher. Estos fragmentos reingresan a la atmósfera terrestre a velocidades muy altas y al desintegrarse por la fricción generan los destellos luminosos conocidos como estrellas fugaces. El pico de actividad de las Líridas 2026 se espera entre la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril. Durante esas horas, el cielo ofrecerá la mayor cantidad de meteoritos visibles. Para mejorar la experiencia, se recomienda observar el fenómeno en lugares alejados de la contaminación lumínica, como zonas rurales o espacios abiertos. La oscuridad del entorno es fundamental para distinguir los trazos luminosos. Otro factor importante es la paciencia. Los meteoritos no aparecen de forma constante y a cada rato, por lo que conviene permanecer varios minutos mirando el cielo para aumentar la posibilidad de verlos. Además de las líridas, el calendario astronómico de este año 2026 incluye otros eventos relevantes. Entre ellos se destacan las Eta Aquáridas en el mes de mayo, las Perseidas en agosto y las Geminidas en diciembre, consideradas estas últimas una de las lluvias más intensas del año. Internacionales. Japón redujo la alerta de tsunami tras el potente terremoto de magnitud 7.7. El avanzado sistema de prevención sísmica de Japón volvió a ponerse a prueba. Este lunes 20 de abril, un poderoso terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa del Océano Pacífico frente a las costas de Sanriku, en la prefectura de Iwate. El sismo, que se produjo a las 16:53 del día de ayer, tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que motivó a la Agencia Meteorológica de Japón a emitir alertas inmediatas por tsunamis que amenazaron con alcanzar los 3 metros de altura, aunque después fueron mucho menores. Fue un terremoto de 7,4 grados de magnitud que sacudió con fuerza a Japón y que por momentos se habló de un 7,7. Sobre todo la costa noreste de ese país se vio estremecida por este potente movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó en el mar, en el Océano Pacífico. Fue muy superficial, por eso activó las alertas. 10 kilómetros de profundidad y además tan cerca de la isla de Iwate. Inmediatamente las autoridades levantan la alerta de tsunami, la activan porque advertían de olas de 3 metros de altura. Eso es muchísimo. Finalmente el mar tuvo una alza de 80 centímetros que generó un impacto directamente en el puerto de Kuji. A pesar que se encuentra a 100 kilómetros de distancia, el terremoto también se sintió en Tokio, la capital, haciendo temblar y mover los rascacielos, pero tienen una edificación antisísmica notable. Habló el Organismo Internacional de Energía Atómica y ha declarado que este sismo no tuvo impacto en las centrales nucleares japonesas, que siempre estamos ahí atentos después de lo que ocurrió el 2011. Las alertas de tsunami fueron rebajadas, pero Japón emitió un aviso muy especial y ahí que estamos todos mirando fijamente a ese país. Ha advertido del mayor riesgo
de un posible megaterremoto de magnitud 8 en la escala Richter o más. Eso están diciendo las autoridades que son experimentadas en esto. Y han reportado que el sismo de hoy no ha dejado heridos graves, tampoco daños materiales significativos. Santa Cruz. Santa Cruz al borde de una huelga general indefinida. Gremios docentes y estatales advierten que se para la provincia. El gremio docente de Santa Cruz, ADOSAC, denunció salarios con atraso frente a la inflación y pide un llamado a paritarias. La ATE se sumó en el reclamo. Este martes se definirá la continuidad del plan de lucha, que podría incluir un paro por tiempo indeterminado de diversos gremios con salarios atrasados para este día miércoles, jueves y viernes. Distintos gremios, distintos sectores siguen reclamando por lo menos un aumento salarial y el cumplimiento del acuerdo para realizar las paritarias que no se ha realizado hasta el momento. En el caso de los docentes, y esto preocupa muchísimo a la comunidad, nuevamente han decidido hacer un paro de 72 horas este miércoles, jueves y viernes. Hasta el momento tienen 31 días de paro en los 2 meses de clase. Ahí tenemos que descontar también los días feriados y cuando no hubo clases por el estado de los colegios. Si bien hubo un anticipo del gobierno diciendo de que sí iba a haber paritarias, hasta el momento eso no se cumplió. Por otra parte, la ADOSAC, a través de un comunicado del día de hoy, ha manifestado su solidaridad con los docentes de Córdoba por los hechos de esta jornada. Nacionales. El gobierno avanzó con la licitación de la Red Federal de Concesiones y avanzan los nuevos peajes. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, aprobó la primera etapa de la licitación pública y nacional e internacional para la concesión de obras viales bajo el régimen de peaje, en el marco de la ampliación de la Red Federal de Concesiones. La medida fue oficializada mediante la resolución 537/2026, que fue publicada este lunes 20 de abril en un suplemento del Boletín Oficial de la República Argentina y abarca los tramos sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa, contemplando la construcción, exploración, manipulación y posible desarrollo complementario para generar ingresos adicionales. El proceso forma parte de la etapa 2 del esquema de concesiones viales, impulsado por el Gobierno Nacional, que busca atraer inversiones privadas para mejorar la infraestructura, optimizar el mantenimiento de rutas y fortalecer el sistema de transporte mediante el modelo de obra pública por peaje. Judiciales. Investigan a Héctor Paletta, el árbitro del VAR en el superclásico Boca el River, por sospechoso pago en criptomonedas. La polémica arbitral del último superclásico, de Boca le ganó 1-0 a River, sumó un nuevo capítulo que se mete en el plano judicial y fiscal. La justicia analiza la posible existencia de movimientos financieros sospechosos presuntamente vinculados a pagos en criptomonedas dirigidas a Héctor Paletta, el árbitro encargado del VAR. A Paletta, de 49 años de edad, se lo vincula con operaciones de activos digitales por montos que superarían ampliamente sus ingresos declarados. En este marco, durante el 2024, había recibido acreditaciones en billeteras virtuales por más de 130 millones de pesos, pese a haber informado ingresos considerablemente menores. En este contexto, la investigación busca determinar si parte de esos movimientos podrían estar vinculados a pagos indebidos relacionados con la labor arbitral. El foco de la controversia se concentró con la actuación como responsable del VAR al no llamar a Darío Herrera a revisar una posible infracción de Lautaro Blanco sobre Martínez Cuarta en los minutos finales del encuentro. La jugada ocurrió en el minuto 48 del segundo tiempo. El ex árbitro Javier Castrilli intervino en el debate. Hubo un claro desplazamiento con el brazo, penal. Escribió y explicando que un empujón no requiere fuerza extrema, sino que sea suficiente para desestabilizar al adversario. Córdoba. UPC aceptó la reforma salarial del gobierno de Córdoba. La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, UPC, resolvió este lunes a la tarde aceptar la oferta salarial del gobierno de la provincia, la cuarta realizada por parte del Ejecutivo Provincial, con la que se le pone fin a 2 meses de conflicto docente por este tema.
El resultado mostró 80 votos a favor de la propuesta, 53 en contra y 3 abstenciones. En una votación anónima, el reencuentro por departamentos exhibió 18 adhesiones y 8 rechazos. Así lo confirmó el ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Esto es muy importante, por supuesto, para poder avanzar, y en uno cuando dice poder avanzar implica claramente poder trabajar en los aprendizajes, poder trabajar con los docentes, en un criterio donde el salario también ocupa un lugar importante, así que estamos muy contentos. Con un calendario donde podamos trabajar, intensificar la enseñanza de la lengua, de la matemática, que es nuestro pilar fundamental durante todos estos años, así que estamos contentos por esto y ya poniéndonos a partir de mañana a trabajar en estas ideas y, mejor dicho, a seguir, ¿no? A seguir avanzando. Los días perdidos de clase, ¿se van a poder recuperar de alguna manera? Sí, estamos pensando en una recuperación de contenidos, de aprendizajes, que lo vamos a empezar a trabajar de manera conjunta con el sindicato para poder tener la mejor estructura de trabajo durante el año. En Córdoba tenemos una carga horaria mayor, es decir, nuestros chicos tienen 5 horas cuando en otras provincias tienen 4, pero a su vez también estamos pensando en distintas iniciativas junto con el conjunto de los docentes para poder recuperar los aprendizajes. Política. Apartaron al juez que debería definir el pedido de detención contra Tapia y Tobiguino. La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez que debía intervenir en la causa donde se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero Pablo Tobiguino en un nuevo capítulo de la investigación judicial. La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Arquibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, quien solicitó la detención en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos. Según pudo saberse, el apartado se dio en medio del cuestionamiento sobre la incapacidad del juez en una causa que viene generando tensión y movimientos judiciales en distintas jurisdicciones. De esta manera, el apartado del juez introduce un nuevo escenario en el expediente y retrasa la decisión sobre el futuro judicial de Tapia y Tobiguino en una investigación que continúa en su desarrollo. Economía. Arca estableció nuevos cambios en ganancias. ¿A quién alcanza y qué se modifica? La Agencia de Recaudación y Control Aduanero Arca modificó las normativas para la determinación anual e ingresos del impuesto a las ganancias para personas humanas y cesiones indevisas residentes en el país. La norma incorpora la previsión necesaria para los sujetos que elijan el régimen de declaración jurada simplificada según la Resolución General 5.836/2026 publicada en el Boletín Oficial. Este régimen opcional se basa en las condiciones dispuesta por la ley número 27.799 y apunta a consolidar el sistema de inocencia fiscal por el cual el gobierno nacional pretende que circulen ahorros de los residentes en el país. Para ingresar a este mecanismo tributario, los contribuyentes deben realizar el trámite a través del servicio Ganancias Personas Humanas, portal integrado en el sitio web del organismo. Para acceder al sistema es necesario contar con clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior. El texto establece que la presentación de declaraciones juradas rectificativas deberán efectuarse a través del régimen general o en el régimen simplificado, según corresponda. Internacionales. Al menos 2 muertos tras balacera en zona arqueológica de Teotihuacán, en el centro de México. Al menos 2 personas murieron, un turista canadiense y un presunto agresor, y 6 más resultaron heridos en una balacera ocurrido este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el centro del Estado de México, un hecho que fue lamentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Te saludo desde la Ciudad de México, y sí, este asunto pues nos tiene totalmente conmocionados, y ha dado esta trascendencia internacional porque un sujeto armado realizó múltiples disparos en las pirámides de Teotihuacán, este complejo turístico que es visitado por nacionales y por turismo internacional. Mucha gente de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, llegan justamente a ver estas ruinas arqueológicas, y pues ahí un sujeto empezó a disparar de forma múltiple, ocasionándole la muerte a un ciudadano canadiense y dejando otros lesionados más, también extranjeros de nacionalidad rusa, colombiana, y pues bueno, están las investigaciones
se desconoce realmente la causa por el momento de lo que ha sucedido en torno a lo que venía pensando este sujeto que disparó y que, debo decirte, se quitó la vida una vez después de que habría perpetrado el ataque contra los turistas aquí en esta zona arqueológica. La presidenta de la República ya ha reaccionado, Claudia Sheinbaum, dijo que ha pedido que se investigue a fondo y las autoridades, pues bueno, las locales, las del Estado de México, que es donde se encuentran estas ruinas arqueológicas, también están de lleno metidos en esta investigación porque son asuntos inusuales. Este tipo de violencias no lo habíamos visto pues de manera ni siquiera rutinaria ni constante, y sobre el historial de asuntos de inseguridad no habíamos visto un ataque perpetrado de esta naturaleza. Por eso es que hoy se encienden las alertas tanto en el gobierno federal como en el gobierno local para tratar de saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que motivó a este sujeto a disparar contra los turistas de Teotihuacán, y las investigaciones están en curso. Internacionales. Un globo aerostático con 13 pasajeros realizó un aterrizaje forzoso en California. Un residente de California recibió una visita inesperada cuando un globo aerostático aterrizó en un pequeño jardín de su casa en Temécula. El piloto y las 12 personas a bordo descendieron sin problemas. Sorprendieron al dueño de la vivienda, Hunter Perrin, quien no sabía que había un globo en el aire. Estaba viendo televisión y mi esposa estaba haciendo yoga. Un vecino me avisó que acaban de aterrizar. Al salir encontré a un grupo de pasajeros visiblemente aliviados por estar ya de vuelta en tierra firme. El jardín, de apenas 3 metros de ancho, fue el escenario de ese curioso suceso. Jenna Perrin, esposa de Hunter, describió la experiencia como increíble y compartió el aterrizaje con un cuento de hadas de Disney. El globo no golpeó nuestra casa ni nuestros árboles. Estaba justo rozando la cerca. El piloto, cuya identidad no fue revelada por Danny Barrett, propietario de la empresa Magical Adventure, demostró gran criterio al tomar la decisión de aterrizar en un lugar seguro. Barrett mencionó que la mayoría de los aterrizajes suelen realizarse en zonas vinícolas de Riverside, donde los patios traseros son un poco más amplios. Después de aterrizar en el jardín, el piloto elevó nuevamente el globo y aterrizó en la calle, donde fue desmantelado. Era un piloto increíble, concluyó Ábalos, destacando la destreza del mismo para pilotear el globo. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Incertidumbre total. Donald Trump declara que no hay prisa para detener el conflicto con Irán y a la vez confía en que las discusiones con Teherán en Pakistán tendrán lugar. En la capital iraní los mensajes son también contradictorios. El barril de petróleo referentes Texas o Brent al alza 5 a 6%. Sur del Líbano, frágil tregua también en curso, confirmadas por Washington conversaciones directas entre Líbano e Israel el próximo jueves. Ultimátum del futuro primer ministro húngaro Péter Magyar a los altos magistrados, al propio jefe del Estado, que tilda de marionetas del saliente el nacionalista Viktor Orbán. Última edición Américas, Perú en curso ese recuento vital para definir el balotaje final del 7 de junio. Chile quiere reabrir relaciones con Venezuela para acelerar la expulsión de migrantes ilegales de ese país. که واقعا نشانه جدی نمی‌بینیم در مورد ردیت آمریکا. برعکس نشانه‌های En Irán, después de que anoche no se contemplara participar en nuevas negociaciones con Estados Unidos a tan solo 2 días de que expire el cese el fuego entre los dos países, esta mañana el portavoz de la Cancillería, Ismail Baghai, matizaba la postura del régimen
toda vez dijo, constatando que no hay ninguna seria señal de Estados Unidos en el proceso diplomático, un tono bastante menos agresivo que el de los guardianes de la revolución, reflejo de las tensiones que tal vez atraviesan el régimen iraní. A falta de confirmarse que rumbo a Pakistán despegue ya una delegación de Estados Unidos, anunciada en Islamabad, tal vez este martes, otros indicios como la reapertura de aeropuertos en Teherán dejan pensar que la reunión debería poder tener lugar, aunque tal vez para todavía no salir de este impasse diplomático. En redacción, lo último, Jessica Brumek. Un día después del decomiso en el mar de Omán del portacontenedores iraní Tuska, a 80 kilómetros del litoral iraní, Donald Trump afirmó hoy que solo levantará el bloqueo de Estados Unidos sobre los puertos iraníes cuando haya un acuerdo con Teherán. También aseguró que el futuro texto será mejor que el acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear de Irán, sin aclarar nada sobre su eventual contenido. Poco antes o poco después afirmaba también al canal Bloomberg que era altamente improbable renovar la tregua. Por su parte, el canciller iraní Abbas Araghchi declaró a su homólogo pakistaní Isaac Dar que las continuas violaciones del cese el fuego por Estados Unidos constituyen un significativo obstáculo en la vía diplomática sin todavía descartarla. Otra alta fuente diplomática iraní en Teherán aseguraba más temprano que Irán estaba positivamente revisando su potencial participación en la cita de Islamabad. Y última precisión, el ping-pong verbal y diplomático. El jefe del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, afirma a esta hora que Irán no acepta discusiones bajo amenazas ni en una mesa de capitulación. A todo esto, China expresaba hoy su inquietud por el decomiso de ese portacontenedores iraní por la Marina de Estados Unidos. El propio presidente Xi Jinping declaró que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto. Al respecto, desde Polonia, el presidente francés Emmanuel Macron se refería a la confrontación directa, los bloqueos mutuos que ejercen Irán y Estados Unidos en el estrecho estratégico de Hormuz, que da paso al Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Emmanuel Macron. Es un error de las dos partes. Hay que evitar la escalada. Más bien hay que consolidar la situación del pasado viernes. La reapertura incondicional, sin selecciones de pabellón, sin peajes del estrecho de Hormuz. Más al oeste sigue en vigor la frágil tregua entre Israel y el movimiento libanés chiita pro-iraní Hezbollah, pero con algunos esporádicos incidentes armados. El presidente libanés Joseph Aoun asegura hoy que las negociaciones directas con Israel, confirmadas por Washington el jueves en esa capital, tienen como objetivo tratar de detener la guerra y la ocupación israelí del sur del país. Por su parte, el ejército advertía de nuevo a los civiles libaneses que quieran regresar a decenas de localidades rurales del sur del país, donde Tzahal sigue procediendo a la demolición de viviendas sospechosas de haber sido utilizadas albergado a Hezbollah. Más temprano, en la crónica del corresponsal RFI en el Líbano, Joan Cabasés Vega, desplazado hacia el sur, aquí en la localidad costera de Sarafand. La gente de esta parte del país está convencida de que la guerra entre Israel y Hezbollah regresará entre hoy y mañana. Los libaneses creen que ambas partes están atentas a lo que suceda en Pakistán, pero la realidad es que tanto uno como otro están disconformes con el actual cese. Israel porque deja al brazo armado de Hezbollah vivo y operativo, a la milicia porque la tregua permite la ocupación israelí del 5% del territorio libanés. Son unos 500 kilómetros cuadrados y 55 aldeas donde Israel avanza con la detonación de viviendas e infraestructuras públicas. Las explosiones con las que el ejército israelí borra del mapa esos municipios se propagan por los valles del sur del Líbano, donde muchos temen correr el mismo destino que la Franja de Gaza. En Hungría, el futuro primer ministro húngaro Péter Magyar anunció este lunes que su país se reincorporará a la Corte Penal Internacional y que ejecutará órdenes de arresto, incluida la que atañe al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuyo último viaje a Europa fue Budapest. También lanzó un ultimátum a las marionetas judiciales del saliente primer ministro, el nacionalista Viktor Orbán.
Aclaración formulada tras la primera reunión de su grupo parlamentario, durante la cual Magyar repitió que Hungría reintegrará la Corte Penal Internacional antes de que fuera formalizada su retirada, anunciada por el ex primer ministro Orbán el año pasado. Además, Magyar reiteró su llamado a que las marionetas de Víktor Orbán dimitan antes del 31 de mayo, o bien, dijo, serán removidos de sus cargos por la vía legal. En la lista figuran los jueces más preeminentes de Hungría, entre los cuales el ex titular del Tribunal Constitucional, Tamás Sullyok, jefe del Estado desde 2024. Es gibt keinerlei erkennbare Grundlage für eine Intervention auf Kuba. Von Kuba geht. No representa ninguna amenaza perceptible para países terceros, así que no hay razón valable que lo justifique. Flanqueado en la ciudad de Hannover por el presidente Lula de Brasil, el dirigente conservador alemán Friedrich Merz se mostró este lunes abiertamente opuesto a una eventual intervención de Estados Unidos en Cuba. El jueves pasado las autoridades de La Habana sugerían estar preparadas ante tal eventualidad, aun cuando el régimen ha filtrado hoy que habían tenido conversaciones recientes y discretas con Washington focalizadas sobre el bloqueo energético de la isla, a cambio de reformas económicas. En ese territorio, el politólogo Gaspar Estrada integra la unidad Sur Global South Unit de la London School of Economics. En estudios RFI, con Carlos Herranza. No podemos excluir que frente a una falta de perspectiva en Medio Oriente, Trump intente abrir otro frente, esta vez en América Latina, para desviar la atención, porque no hay que olvidar que él también tiene no solo un tema de política exterior, pero sobre todo un tema de política interior. Estamos a algunos meses de elecciones legislativas en Estados Unidos y hay ya una realidad electoral. Casi todas las elecciones parciales locales que se han llevado desde la elección de Donald Trump, pues han sido ganadas por candidatos demócratas, inclusive en distritos históricamente republicanos, y pienso en particular en Florida y pienso en particular en Miami. Ahí lo que estamos viendo son una alternancia en el voto latino, inclusive un voto conservador. Sí, como he señalado, se ha programado para la fecha del 15 de mayo dar los resultados de la elección presidencial. El 15 de mayo en Perú, Jorge Valdivia, coordinador legal del Jurado Nacional de Elecciones, y tal como lo avanzaba la entidad el sábado, confirmó que el resultado final de la primera vuelta de la presidencial, tras caóticas jornadas del 12 y 13 de abril, no será anunciado antes de ese día. Así se definirá el balotaje de cara a la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori o bien el izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del presidente preso Pedro Castillo, o bien el exalcalde de Lima, el ultraderechista López Aliaga. Menos de 14.000 votos distancian a los dos candidatos a esta hora. Reacción en línea este fin de semana con RFI del expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excanciller peruano Diego García Sayán. No es aceptable, porque es demasiado tiempo cuando se supone que estamos en tiempos cibernéticos y no debería haber esa dificultad para poder contabilizar los votos ahora en el siglo XXI. Entonces, diera la impresión que hay alguien ahí en el sistema electoral que no quiere tomar las decisiones que corresponden por el miedo a las reacciones. Entonces es muy malo, porque ya realmente la autoridad electoral tiene toda la información. Si hay hechos que han sido alterando la voluntad de los electores, eso hay que decirlo y tomar las decisiones que corresponden, ¿no? Entre tanto, hoy lunes la diferencia de votos entre los dos aspirantes al balotaje, Sánchez y López Aliaga, oscila entre 13.900, 14.000. Así las horas van pasando. El punto de vista de García Sayán es compartido por el jurista del Instituto de Defensa Legal IDL, Carlos Rivera. Aquí subraya la extrema dificultad técnica de este inédito proceso. Siempre hemos considerado que estas elecciones no solamente van a ser decisivas en nuestra historia democrática, también reconocíamos de que eran unas elecciones muy complejas. Por la cantidad de candidatos, 35 candidatos a la presidencia,
por la cantidad de elecciones que se está desarrollando, no solamente de presidente, ahora se ha votado también para diputados, para senadores, senadores regionales y para parlamentarios andinos. Han sido 5 elecciones. Ha sido la elección más compleja. Pero no solamente en términos procedimentales, sino también políticos, ¿no es cierto? En el sentido de que vivimos un momento de una crisis política que se ha ido agudizando desde hace casi una década atrás, y no parece que las alternativas políticas que se han ido desarrollando tengan justamente esa capacidad de ser una alternativa política frente a la crisis grave que está viviendo en el Perú. De Perú a México, una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán deja una turista canadiense muerta, 6 heridos graves. La presidenta Sheinbaum desconocía la presencia en México de agentes antidrogas de Estados Unidos fallecidos en accidente y que colaboraban con el estado de Chihuahua. La justicia de El Salvador abre un juicio masivo contra líderes de la Mara Salvatrucha. Seguimos, Chile-Venezuela. Santiago quiere reabrir relaciones con Caracas, rotas en 2024, para acelerar la expulsión así de migrantes ilegales procedentes de ese país y que radican en el país sudamericano con orillas al Pacífico. Jessica Brumick. Había prometido mano dura contra los migrantes irregulares en campaña, mayoría de los cuales son venezolanos. Cuando asumió, los invitó a abandonar el país. Un mes después, el gobierno de José Antonio Kast tiende la mano para que Santiago y Caracas se encarguen juntos de los venezolanos que se encuentran en suelo chileno sin papeles. Las relaciones consulares y diplomáticas entre ambos países las había quebrado Venezuela en 2024, luego de que la administración de Gabriel Boric denunciara fraude en las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor. ¿De qué se trata entonces este intento por restablecerlas? Lo analiza Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos y profesor titular de la Universidad de Chile. Se trata de una dosis de realismo. Había cuenta que en campaña se hizo muchas veces alusión a la necesidad de tener un corte definitivo y total con Venezuela, pero claramente la única forma de poder tener algún tipo de control sobre las personas que ingresan al país es en una colaboración mínimamente consular con Venezuela. Se estima que más de 300.000 migrantes se encuentran en situación irregular en Chile y unos 75.000 tienen órdenes de deportación pendientes. La mitad de estas corresponden a ciudadanos venezolanos. Pero justamente la falta de relaciones bilaterales es uno de los factores que impide el retorno prometido por Kast. No puede, como ya hizo con Colombia la semana pasada, subir personas a un avión si no hay un país que los reciba. Es un proceso que está sujeto a la legislación actual de Chile. La migración irregular es una falta, no es un delito. Hay un proyecto que implicaría transformarlo en un delito y si fuera así probablemente tendría una gestión diferente, puede ser más expedita. Por el momento hay que agotar una serie de medidas, pero por lo pronto es necesario saber quiénes son y dónde están. ¿Y qué alternativas tendría Chile si Venezuela se niega a colaborar? Al fragor de lo que ocurrió el año pasado, con todos los elementos que se han arrastrado con Venezuela desde el año 2024. Pero muchas veces, al declamar en todos los niveles, se corre el riesgo de cortar puentes y claramente hoy día Venezuela podría decir que no. Yo pienso que probablemente una intermediación de Estados Unidos, que sabemos que hoy día es quien puede tener una dosis de influencia enorme, una gravitación enorme, la actual administración venezolana puede allanar el camino a precisamente un tipo de gesto respecto a restablecer relaciones consulares. Según Aranda, este pragmatismo confirma que una cosa es la campaña y otra es la responsabilidad de gobernar. Diplomática, enfoque, edición a cargo de Jessica Brume. Por último, Ecuador anuncia que impondrá un toque de queda en Quito y Guayaquil en su ofensiva contra el narco a partir del 3 y hasta el 18 de mayo, al margen de su pugna en Quito, Bogotá. Y 3 muertos más en otro bombardeo de Estados Unidos, la Marina Aeronaval contra una presunta lancha de narcotraficantes en aguas del Caribe, esta vez desde septiembre. Suman así, en esta campaña de ejecuciones extrajudiciales, 180 muertos al menos.
aquí, en Resumen Diario de Noticias.